el sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Hermano, buenos días. Eso con entusiasmo, hermano. Claro, y algunos tienen hasta el pelo mojado todavía. Eso está bien. Es domingo. Me da mucha alegría verles esta mañana y quiero que entremos en materia de una vez. He decidido llamar al mensaje esta mañana al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Ustedes saben que los refranes tienen una peculiaridad y es que tienen como dos tipos de significados, ¿no? El primer significado es el inmediato, es decir, lo que la frase quiere decir, eso que llaman el significado explícito. Y tiene otro significado que es la sentencia que hay detrás del refrán, que se llama el significado implícito. Me mira mi hija Carolina y le da risa porque ella, el Señor la bendijo con muchas cosas, pero hubo algo que no le dio y fue el entendimiento de los refranes. Ella hace los refranes como los hacía el Chavo del Ocho, ¿recuerda? Y uno le tiene que dibujar en un papel qué significa el refrán para ella poder entender. Entonces, al mal tiempo, buena cara, ¿qué nos dice? Pues que más allá del clima, al mal clima, pues uno le debe poner una muy buena actitud, pero ese significado implícito es aquel que nos dice que cuando se presentan dificultades en la vida, es mejor pararnos frente a esas dificultades de una manera diferente, con una actitud distinta, porque en últimas, al mal tiempo, buena cara, nos está diciendo que nosotros probablemente no podemos cambiar las circunstancias externas, pero sí tenemos la posibilidad de vivir esas situaciones con una mayor disposición, con una mayor aceptación. Y es nuestro caso de manera particular como cristianos, porque generalmente todas esas circunstancias hacen parte de un plan maestro orquestado por Dios. Con eso en mente, entonces, hermanos, vamos al libro de los Filipenses, al capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, cuando llegue me hace saber. ¿Ya estamos? No, solo hay dos. Bien. Es en el Nuevo Testamento, por si acaso, ¿no? Es importante, hay veces que hay que precisar cositas que parecen muy obvias, pero ¿ya? ¿Estamos? Dice versículo 12, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. El versículo 19 dice, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva
o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, queremos darte gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Quiero rogarte, Señor, por cada uno de mis hermanos, los que están aquí presentes y los que pueden ver este mensaje a través de las redes, Señor. Sabes exactamente en qué condición han llegado acá esta mañana y qué es lo que necesitan de manera específica de ti hoy. En mi caso personal, tu palabra me ha bendecido grandemente, Señor. Esta porción de la Escritura ha sido de gran bendición para mi vida. Y te ruego que así sea para cada uno de mis hermanos, a los que debas consolar con ella, consuélalos, Señor. A los que debas afirmar, afírmalos. Pero si el caso es de exhortación, te ruego también, Señor, que exhortes a quien así lo requiera, Señor. Tu palabra es la verdad. Santifícanos con tu verdad, Señor. Y al vaso frágil que vas a usar esta mañana para exponer tu palabra, te ruego, Señor, que le permitas bajar de esta plataforma en bendición, de la misma forma como le permitiste subir a ella, Señor, en todo lo que se diga, Señor, lo que se exponga, que sea tu nombre glorificado y honrado por encima de todo, Señor. Amén. Amén. Bien, muchos estudiosos han coincidido, hermanos, en señalar que la iglesia de Filipos era la favorita de Pablo. Y creo que no hay razones para dudar de ello. Y solo miremos cómo es que el apóstol llega a Pablo. Lo que les voy a relatar está en Hechos capítulo 16. Quiero que me tenga un poquito de misericordia por la introducción que voy a hacer. Y no vamos a ir ahí para no extender el mensaje más de lo que debe ser. Pero en Hechos capítulo 16 se nos dice que Pablo tenía la intención de llevar el evangelio a la ciudad de Bitinia. Y dice la Escritura que el Espíritu lo dirigió, el Espíritu con mayúscula, lo dirigió a él y a todos sus compañeros a un sitio que se llama a una ciudad que se llama Troas. Troas. Oyeron mal, si oyeron otra cosa. Es Troas, por si acaso. Troas. Allí Pablo en Troas tuvo una visión, ustedes de pronto recordarán esto, tuvo una visión en la que un hombre macedonio se le apareció y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Sí? Hechos capítulo 16, en el versículo 9 dice eso. Así que Pablo y sus compañeros, y fíjese el combo con el que andaba Pablo, estaban Silas, Timoteo y Lucas, el amado Lucas, el médico. Entonces, siendo obedientes a la visión que había tenido Pablo, salieron navegando para Macedonia. Llegaron a un puerto que se llama Neápolis, ahí atracaron y de allí siguieron boleando infantería hasta Filipos. Y qué interesante, Filipos no estaba dentro del proyecto inicial misionero de Pablo, no estaba dentro de su estrategia. Pero nos dice la Escritura nuevamente en Hechos que por una visión y por un movimiento del Espíritu Santo, que en últimas es quien tiene la agenda, a veces se nos olvida eso, ¿no? Qué fácil se nos olvida de nosotros, con qué libertad y con qué facilidad decimos que somos cristianos, pero con qué facilidad también, hermanos, la agenda la ponemos nosotros y queremos que Dios se sujete a ella. Aquí la agenda la ponía el Señor y Pablo era sensible a eso. Su estancia en Filipos duró poco tiempo, pocos días, según lo que nos relata la Escritura. En ese mismo libro de Hechos se nos cuenta a nosotros que la estrategia que Pablo usaba cuando llegaba a un lugar era visitar primero la sinagoga.
¿Sí? Él iba a la sinagoga, se reunía primero con los judíos y a partir de ese encuentro y de esos diálogos iniciales, entonces comenzaba el trabajo misionero de Pablo en ese lugar. Recordará usted que para nosotros las sinagogas hoy en día están muy vinculadas estrictamente es con el hecho de la predicación judía y de las reuniones religiosas de los judíos, pero en los tiempos de Pablo, en los tiempos del Señor, las sinagogas no solamente cumplían ese propósito, eran los lugares donde se reunían todos los judíos para debatir y cuestionar asuntos de diferente índole, de asuntos que competían a su propia comunidad. Entre ellos, obviamente, era compartir las enseñanzas de la Torá. Por eso era que Pablo entonces buscaba allí esta comunidad, las sinagogas, porque era el lugar donde normalmente se reunían entonces los judíos. Pero fíjese pues, Pablo llega a Filipos y en Filipos no encuentra sinagoga. Dicen los estudiosos que muy probablemente era que la comunidad de judíos que había en Filipos era más bien pequeña, tan pequeña que no hacía necesario que hubiera una sinagoga para reunirse. En su lugar, entonces, las reuniones de oración se hacían afuera, en las afueras de la ciudad, junto al río, y dice que en algún lugar del río se encontraban algunas mujeres que se acercaban el día sábado para adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recordará entonces usted allí a la famosa Lidia, ¿no? La que comerciaba con púrpura, como una de las personas que tuvo un encuentro con Pablo. Filipos era una ciudad bastante peculiar. Fíjese, no estaba cerca de Roma, estaba bastante alejada. En otro tiempo, allí se celebraron unas grandes batallas en el tiempo de los césares anteriores a Pablo y al Señor, y en esa región se habían quedado a vivir muchísimos exsoldados del Imperio Romano. Muchísima gente allí se había incorporado a la cultura romana. Era tan interesante lo que pasaba en Filipos que, por ejemplo, era muy normal que nosotros escucháramos que en Corinto y en otras ciudades se hablara mayoritariamente el idioma griego, ¿ya? Por el comercio. Pues Filipos no era así. Filipos mayoritariamente el idioma que se hablaba era el latín. Era una ciudad fuertemente influenciada por la cultura romana, más romana que la misma griega, ¿no? Ahora, Filipos era muy importante porque estaba en la ruta del comercio del Imperio Romano hacia Asia. La vía principal, haga de cuenta usted como Caucasia, guardando las proporciones en el ejemplo, la vía principal dividía Filipos en dos. Y esa vía principal era la que alimentaba el comercio hacia esa región del mundo. Muy bien. Desde el principio, los filipenses estuvieron dispuestos a apoyar todos los ejercicios misioneros de Pablo en otras ciudades. Eso ya nos lo relata la carta en unos capítulos más adelante, en el capítulo 4. Dice que incluso ellos apoyaron el ministerio de Pablo en otras ciudades cuando en esas ciudades la iglesia o no podía ayudar a Pablo o no quería hacerlo. También se nos dice en la carta que los esfuerzos misioneros de Pablo en Tesalónica fueron financiados prácticamente en su totalidad por los filipenses. Y cuando hubo necesidad, recordarán ustedes en Hechos que se nos habla de la iglesia de Jerusalén que tuvo una hambruna muy fuerte, que padeció hambre. Las iglesias de Macedonia, particularmente la de Filipos, recogió una gran ofrenda que fue llevada por Pablo hacia allí. Y esto es muy interesante porque Filipos, particularmente la iglesia allá, no era una iglesia rica ni boyante en cuanto a la economía. Era gente más bien de carácter pobre, pero que habían entendido claramente el evangelio. Y dice Pablo, refiriéndose a ellos por allá en la segunda carta a los Corintios, que ellos tenían la gracia de dar.
Eso puedo irles contando de los filipenses, hermanos. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta a estos hermanos, él estaba en la cárcel esperando un juicio cuya sentencia podía terminar en la ejecución. Pablo estaba enfrentando una situación muy difícil en su vida, por la cual no podía hacer lo que él más quería, y lo que él más quería era compartir con la gente y predicar el evangelio. Y lo que nos está diciendo en últimas, mis hermanos, Pablo aquí es que no importa las cosas que te estén sucediendo, tú puedes tener alegría. Él estaba en peligro de una ejecución y aún así seguía. Y eso lo podía hacer porque Pablo tenía muy claro qué era lo que definía su vida. Ahora, ahí viene nuestra primera pregunta para nuestra reflexión personal. No busco una respuesta pública, busco más bien que medites y pienses en esto. ¿Qué es lo que define tu vida? Le estoy hablando a la iglesia del Redil de Laureles. Pablo le hablaba a la iglesia de Filipos. Parmenio le habla a la iglesia del Redil Laureles. ¿Qué es lo que define tu vida? ¿Para qué vives? ¿Para qué vives? ¿Cuáles son las cosas que pensamos que la vida nos debe dar para sentirnos bien? ¿Cuáles son las cosas más importantes para ti en la vida? Y Pablo en estos textos, en esta parte de su carta, nos está hablando de la vida, esencialmente de la vida, y nos está diciendo tres cosas muy importantes acerca de la vida. Son tres cosas que quiero que tengamos muy en cuenta, hermanos. Lo primero que está haciendo Pablo, nos está hablando de la dureza de la vida, y el primer punto es ese: la vida es dura. Eso parece que fuera, no hubiese necesidad de decirlo, pero tenemos que tener claro, porque existe un evangelio por allí caminando en el que dice que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando nosotros abrazamos la fe, se nos acaban los problemas. La vida es dura, dice Pablo. Pablo dice: quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado. Pablo no está guardándose cosas, no está enmascarando su situación, no la está disfrazando. Él está diciendo: aquí estoy pasando trabajos, estoy pasando dificultades, lo está dejando claro y lo dice con franqueza: las cosas no están bien. Y lo dice claramente. Fíjese usted en el versículo 13, está diciendo: estoy encadenado. Estoy encadenado. Y lo que Pablo está haciendo allí es que nos está reconociendo la dureza de la vida, porque sencillamente él lo está experimentando en carne propia. Ahora, los filipenses habían oído que el apóstol estaba en prisión y esas noticias los había puesto muy tristes. Pensaban seguramente: ¿será que el apóstol está pasando necesidades? ¿Sobrevivirá Pablo a este enfrentamiento nuevo con la ley? Y muy probablemente esas preocupaciones fue las que motivaron el viaje de Epafrodito, que fue mandado por los filipenses para que confortara a Pablo. Lo mandaron con algunas viandas, lo mandaron con algunas cosas, presentes, para que le llevara al apóstol. Los filipenses querían aliviar el sufrimiento de Pablo y en consecuencia enviaron a Epafrodito para saber cómo estaba él. Y Pablo sabía eso claramente. Y la información, y la información que Pablo les da en la carta es una información completamente sorprendente. Ellos están confundidos y preocupados porque Pablo, encarcelado, tiene que estar sufriendo mucho. Quieren ver cómo le pueden ayudar al apóstol. Y el apóstol les dice esencialmente: miren, hermanos, lo que he soportado lo ha resultado ser para el avance del evangelio en lugar
de servir para lo contrario. Probablemente esperábamos encontrar allí un hombre cabizbajo, completamente aturdido por la situación que vivía, acongojado, y lo que encuentran es la respuesta de un hombre que les dice: miren, amigos, lo que aquí está pasando ha servido para el avance del Evangelio. Y Pablo en los versículos 13 y 14 les da una explicación de eso que les dice. Él dice en primer lugar que el Evangelio ha avanzado a través de sus circunstancias porque se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás. Se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás. ¿Y qué es lo que se ha hecho evidente? Que Pablo está encadenado por causa de Cristo. Eso es lo que se ha hecho evidente. El carácter inusual del sufrimiento de Pablo se ha hecho evidente, y lo que transmite él es que aunque aparentemente toda esta situación parece ser terrible, si se considera de una manera más detenida, si se aprecia de una manera diferente, lo que él está viviendo es de tremenda importancia. Ahora, algo que debemos tener presente, hermanos, es que hay momentos en la vida muy difíciles, hermanos. Aun cuando tú buscas a Dios, aun cuando tú conoces acerca de Dios, debes reconocer lo que Pablo nos está diciendo aquí. La vida es dura. ¿Por qué suceden las cosas que nos pasan? ¿Por qué se murió ese familiar que tanto amábamos? ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué me está yendo mal en la universidad? ¿Por qué me está yendo mal en mi matrimonio? Todas esas cosas son preguntas muy difíciles. ¿Por qué Dios está permitiendo estas cosas en mi vida? ¿Esto es el cristianismo? ¿Esto es el evangelio? ¿Por qué me suceden estas cosas que yo no esperaba? Teníamos 1 año y medio de haber conocido el evangelio con mi esposa, y el Señor nos regaló a Sofía, nos dio a nuestra hija, la menor, y fue un tiempo muy bonito, muy especial. En sueños nos había mostrado que íbamos a ser papás de una hija. En sueños a mí específicamente me mostró el nombre que esa hija debía llevar, y nace la niña. Solo que los últimos 3-4 meses del embarazo de Claudia habíamos pasado por una situación muy difícil económica, y esa es una bonita manera de llamar que estábamos quebrados. Sí, hermano. Uno adorna esas vainas de una manera, una situación difícil económica, hermano, en la inmunda. Tanto que esos últimos meses nosotros habíamos tenido medicina prepagada, ese plan tan maravilloso, ¿sí? Confort en salud. ¿Cómo es que llaman eso? Hotelería hospitalaria la llaman algunos. Bueno, teníamos ese plan y no teníamos forma de con qué lo pagar. La iglesia en la que nos congregábamos de una manera muy generosa, y para evitar más dolor al que ya teníamos, decidió apoyarnos ahí y pagarnos ese tiempo, esos meses. Terminado el periodo, naciendo la niña, pues se terminó esa ayuda, ¿no? Como para usar otro refrán, pues muerto el indio, se acaba el compadrazgo, ¿no? Se terminó eso, y simplemente allí estamos nosotros frente con una niña de 3 años, ¿de qué? 4 años y medio tenía Carolina cuando eso, y una bebé recién nacida, sin salud, sin trabajo, sin nada. Perdón, con mucho, pero con ausencia de esas cosas. Comienzan unas enfermedades, comienza una infección urinaria en Sofía progresiva,
no salía de una sola infección. En medio de esa situación, un familiar nos dice, miren, yo les voy a regalar una cita donde un nefrólogo infantil para que revise a Sofía, a ver que, pues por lo menos que nos diga qué puede ser lo que está pasando y todo. Agradecimos esa cita, agradecimos eso y fuimos, la llevamos y el diagnóstico que nos da el médico no fue para nada alentador. Nos dice, miren, la niña está en una situación muy delicada, esto puede tener serios problemas en sus riñones, yo creo que es necesaria una cirugía. Necesaria una cirugía. Solamente imagínese usted, uno como padre, en esa situación que podía uno estar pensando en ese momento. 1 año y medio en la fe. Mi oración era muy evangélica. A esto me trajiste aquí. O sea, estoy viviendo problemas que nunca viví cuando no era creyente. Yo vivía mejor allá que aquí. Este es el Evangelio. Para eso nos diste, Señor, esa niña. Tanto trabajo en mortificar nuestros sueños para revelarnos tantas cosas y entregarnos una niña con problemas de riñón. No, yo no soy digno de tanta bendición, Señor. Menos mal uno al Señor le puede decir lo que quiera, porque el Señor no se asusta, no nació el día de los temblores, no le asusta la manera como nosotros le hablamos. Me dice alguien, entonces me llama y me dice, mira Parme, te voy a sugerir algo, mi hermano, ¿por qué no llevas a la niña al hospital infantil? Fíjate que allá tienen un programa especial, no sé cómo vas a recibir esto, pero ese programa se llama Caridad. Y por el programa pueden atender la niña y creo que en este punto sería valioso. Hay muy buenos médicos. Entonces, yo recibo esto, ya se imaginarán cómo recibo yo esto, ¿no? Cómo es ese maldito orgullo que tenemos nosotros los seres humanos, hermanos. Me costaba tragar saliva. Yo, caridad. Vengo de pagar una medicina prepagada, hermano. Caridad. Entonces me vestí, me arreglé y me fui al hospital. Le pregunté al portero, mira, vengo por esta situación, ¿qué debo hacer? Ah, señor, usted tiene que pedir una cita con la trabajadora social, ella lo atiende. Venga, yo le digo, va y me hace la vuelta y me dice, la cita la tiene para el día de mañana, pasado mañana. Entonces yo, listo, yo no fui capaz de decirle a Claudia en ese momento, yo hice esa vuelta sola, no estaba en una posición emocional para aguantar un golpe de esa naturaleza. Entonces me fui al otro día, me organicé, me puse bien pispo, bien bello y arranqué para allá, entro al salón y ya te podrás imaginar el auditorio que me encuentro entrando al ala de caridad del hospital infantil. Ya me dan la cita, hora y media más tarde me dan la cita con la trabajadora, hablo con ella, le comparto nuestra situación, la trabajadora le quita las gafas, me ve de arriba abajo. Yo había tenido que llenar un formulario, ahí en ese formulario mencionaba básicamente todo el estrato socioeconómico nuestro, estudios y todo ese tipo de cosas. Ella me decía, venga, ¿cómo así? Que usted con estudios y con estudios en el exterior y todo, ¿cómo así que está en un plan de caridad? Ayúdeme a entender eso. Yo por dentro, pues yo también quisiera entenderlo. El primer interesado en querer entender esto soy yo. Pero nada, ella me dice, mire, yo lo quiero atender, pero por favor dígale a su esposa que venga, necesito hablar con los dos. Entonces ya ahí no me tocó de otra, sino que contarle a Claudia y decirle en lo que yo andaba y ya irnos los dos. Llegamos los dos allá y también el currículum de Claudia inintendible y todo eso. Todo esto para resumirles el momento tan difícil que estamos viviendo nosotros ahí en medio de la fe, a 1 año y medio de haber conocido al Señor. Yo, si esto es comenzando, ¿cómo será llevando años aquí? Nos atienden, nos entregan un carnet que dice Caridad y ahí dice Sofía Buitrago González. Y nos dice, a partir de este momento, cada vez que traigan la niña tienen que entrar con este carnet y debe entrar por este sitio con este carnet.
comenzamos entonces el peregrinaje de eso. Solamente imagínense, hermanos, lo que es esa condición, ese plan. Gloria a Dios por esos planes y por esas obras que hacen estas instituciones, pero te imaginarás la demanda y todo esto. Las jornadas eran fuertes, de filas, de estadías allá para esperar una revisión, un examen. Pero en medio de toda esta situación, el papá de los pollitos en nefrología infantil estaba allá. Él era una de las personas que iba a ver esta niña y la iba a ver con un grupo de 8, 10, 12 residentes en nefrología que estaban haciendo esa especialización. A nosotros nos costó muchísimo trabajo eso, costó muchísimo trabajo llevar exámenes de esta niña al Hospital General y hacer las mismas filas para entregar eso. Pero nos dimos cuenta posteriori que Dios había usado esta circunstancia para que precisamente a esta niña la pudieran ver los mejores médicos de la ciudad, y gracias a eso cambiaron ese diagnóstico de cirugía por un diagnóstico de tratamiento que en 6 meses dejó a nuestra hija sana. ¿Cómo lo resumo de fácil y hasta me río? Los cristianos tenemos muchos problemas en la vida y los tenemos porque nosotros estamos dentro de este mundo. Se oró por nosotros pidiendo que nos protegieran del mal, no que nos protegieran del mundo, que nos protegieran del mal, que no nos sacaran del mundo. Sufrimos porque vivimos dentro de este mundo. Es más, la mayor objeción que muchos cristianos tienen contra Dios descansa precisamente en esta afirmación. ¿Por qué, si Dios es un Dios de amor, por qué permite tanta maldad? ¿Por qué? ¿Quiere que le diga por qué, hermanos? Porque la vida es dura. Y lo que Pablo nos está diciendo, la vida es dura. Ahora, no obstante, los cristianos vemos las cosas de manera diferente, y es lo que Pablo nos va a decir a continuación. Porque yo vi lo que les acabo de relatar al tiempo, meses, años después, logré entender la dimensión de lo que Dios había hecho a través de esa circunstancia. De otra manera, eso hubiese sido diferente. Pero Pablo no. Pablo nos dice otra cosa. Pablo nos dice, y este es el segundo punto de este mensaje, que Dios siempre convierte el mal en bien, como lo estábamos cantando hace un momento. Hay maneras diferentes de ver lo que la Biblia nos enseña, y la Biblia dice que todas las cosas que nos suceden se convierten en bien. El verso 14, sígame ahí en la lectura tan amable, dice: gracias a mis cadenas. Gracias. Gracias, Pablo, gracias. Lo que estaba pasando, hermanos, es que por estar Pablo preso, eso estaba propiciando. Mira lo que dice el texto. Ahora más que nunca, verso 14, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra del Señor. Pablo está diciéndonos allí que su situación carcelaria, que su situación de encadenamiento ha inspirado a otras personas para que prediquen el evangelio. El encarcelamiento de Pablo no fue un impedimento para que avanzara el evangelio, todo lo contrario, sirvió de inspiración, fue un impulso para que un grupo importante de personas tuviesen la valentía de proclamar las buenas nuevas de una manera abierta. Es decir, en últimas, los filipenses no deberían preocuparse por la situación de Pablo, porque esa situación ha resultado ser una herramienta tremendamente útil para el ministerio de reconciliación que hacía el apóstol. Hace siglos, hermanos,
había una leyenda de poder convertir cualquier material en oro. ¿Sí recuerdan? Que a ese tipo de personas los llamaban los alquimistas, que se suponía que convertían todo. Pues, hermanos, de una manera muy similar, así hace Dios con tu vida. Él convierte en oro, todo lo que te está pasando, por malo que lo veas, por difícil de entender, por difícil de creer, hermanos, Él convierte en oro. Tienen a una persona frente a ustedes que da testimonio de eso. Lo convierte en oro. Hermanos, y este es un patrón que se repite en casi toda la Biblia. Fíjese usted la historia de José. Fue vendido por sus hermanos, fue maltratado. José llegó al poder y nos dice la Escritura en Génesis capítulo 50, en el verso 20, que José declara esto: es verdad, en su diálogo con sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Eso es lo que hace Dios con el mal en la vida de sus hijos. Lo convierte en bien. Ahora, Pablo agrega en el versículo 19, sígame ahí, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. La palabra que allí se nos traduce como liberación en el texto original hace referencia a la salvación. Es un término que se llama soteria. Eso está relacionado directamente con la salvación. Y no es la salvación de salir libre de la cárcel o salir libre del juicio, no. A la salvación a la que hace aquí referencia el apóstol es al rescate de la ira de Dios del día final. A esa salvación es que él se refiere. Es decir, Pablo nos está diciendo aquí que a pesar de lo que le está sucediendo, a pesar de todo ese sufrimiento, eso que él está viviendo es para su propia salvación. Esa tragedia, ese sufrimiento, se convertirá en algo muy bueno, porque Dios tiene un plan para la vida de Pablo. Ahora, yo no lo veo así, pero algo va a suceder para mi bien. Y esencialmente lo que Pablo nos está diciendo aquí con esto es que él necesita eso. Él necesita eso. Ese sufrimiento que él tiene, esa circunstancia por la cual está pasando, esa enorme dificultad que él está viviendo y sufriendo en este momento, él la necesita porque es para su salvación. Algo así nos recuerda a nosotros el apóstol Pedro por allá en su primera carta, ¿no? Que nos dice que tengamos por sumo gozo las pruebas y el sufrimiento, porque eso abundará en alegría para nosotros, porque nos preparará para la gloria del día del Señor. Dios convierte el mal en bien, porque sencillamente Él tiene un plan. Él siempre quiere algo diferente. Él tiene algo nuevo que enseñarnos a través de estas cosas, algo nuevo que mostrarnos, algo nuevo que darnos. Hermanos, si estás pasando por una situación difícil en este momento, yo puedo decirte con absoluta claridad, porque la Escritura lo dice así: Dios está usando esa circunstancia porque Él tiene un plan para tu vida. Y nuevamente les digo, yo sé que es difícil de creer, yo sé que es difícil de entender, pero así, hermanos, así funciona la vida con Dios. Así es, Dios sigue convirtiendo la madera en oro. Dios sigue convirtiendo vasijas de barro en piedras preciosas. Muy bien, hermanos. Ahora, ¿cómo hacemos esto práctico? Es decir, ¿cómo hago esto una realidad?
Porque la manera en que tú enfrentas la dureza de la vida no solo depende de que sepas que en la vida el mal se convierte en bien. Hay otra cosa fundamental que Pablo nos está diciendo aquí y tiene que ver con la forma en la que tú entiendas la vida. Y ese es el tercer punto de este mensaje. La definición de la vida que tenemos. ¿Cuál es la definición de la vida que nosotros tenemos? Ahora, nota la relación de lo que Pablo está haciendo aquí. Después de que él había dicho cómo le iba en su vida, él dice, todo esto va a ser para mi bien. ¿Por qué? Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Todo esto que he vivido, todo esto que el Señor ha cambiado de mal en bien es porque para mí el vivir es Cristo. Esa es la definición de la vida de Pablo, hermanos. Cristo. Ahora, ¿qué es la vida? Por lo menos en los tiempos de Pablo, la vida era algo muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Había una corriente de pensamiento muy fuerte que veía y definía la vida en términos de placer. Esa corriente de pensamiento estaba liderada por un grupo de personas que se llamaban los epicúreos. Y llevaban su nombre por el líder. El líder de ese grupo, de esa línea de pensamiento, se llamaba Epicuro. Más temprano le dije al otro grupo Epicuro, eso es un buen nombre, alguien está buscando ahí nombre para su hijo o alguna cosa, usted puede decir Epicuro, Raquel, Epicuro. Los epicuros tenían una ética hedonista que colocaba la felicidad en la búsqueda del placer y en la ausencia del dolor. Y Pablo viene aquí en medio de esa línea de pensamiento y le está diciendo a los filipenses esto. Algo muy parecido a lo que nosotros tenemos hoy en día. Miren, ese pensamiento de los epicúreos está detrás de las decisiones legislativas que hemos tomado con relación a la eutanasia, por ejemplo. Y aún a la legislación del aborto. La eutanasia se hace, ¿por qué? Para evitar el dolor, para permitir que la persona llegue hasta el último momento de su bienestar y de su felicidad en la vida y ahí cortar con eso para evitar completamente el dolor. El aborto para evitar todas esas mortificaciones tan impresionantes que encierra la maternidad y todo lo que viene para que tú sigas viviendo un poco como nos están diciendo aquí los epicúreos. La vida es diversión, la vida es placer. Para mí la vida es gozarla. Si no hay gozo, entonces no hay vida. Esa es una forma de definir la vida, es una forma de vivirla. Pero también hay muchas otras maneras, hermanos, de vivir la vida. Y ahí viene una gran pregunta: ¿cómo defines la vida? ¿Cómo está definida tu vida, indio? ¿Qué es para ti la vida? ¿Para ti la vida es religión? ¿Tu religión es tu vida? ¿Para ti la vida es tu empresa? ¿Para ti la vida es tu negocio? ¿Para ti la vida es tu trabajo? ¿Es tu esposa? ¿Son tus hijos? ¿Es tu carrera profesional? ¿Para ti la vida es eso? Porque si piensas que la vida es alguna de esas cosas, yo quiero decirte que básicamente te vas a reventar, mi hermano. Si defines tu vida con cualquier cosa de las que te acabo de mencionar, muy probablemente tu vida se va a acabar. Y quiero dejarte con este pensamiento. Me parece importante que atesores esto. Tu problema, óigame bien, iglesia, tu problema no son las circunstancias de tu vida.
Tu problema es tu definición de la vida. Si no cambias la definición de tu vida va a colapsar. Porque si mi vida son mis hijos se casan y se van. Y algunos se van del país. ¿Cuántos matrimonios han acabado? Porque los hijos se van. Porque si mi vida es el trabajo que tengo, ¿qué va a pasar con mi vida cuando pierda el trabajo? ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de que el señor se jubiló o la señora se jubiló y al año o los 2 años murió? Hay historias de eso así. ¿Por qué? Porque todo el sentido de su vida, porque la definición de su vida estaba descansando completamente en su trabajo. Mi vida es mi carrera, y entonces, y si no la ejerces, ¿qué? Se te acaba la vida, hermano. Te dejo esta perla: tu vida va a colapsar cuando tus amores colapsen. Tu vida va a colapsar cuando tus amores colapsen. Ahora, miremos la vida del apóstol Pablo. Pablo menciona la única definición de la vida. Para mí, la vida es Cristo. Ahora, eso en términos prácticos para Pablo, ¿qué significa? Pues miren, hermanos, la carrera de Pablo se había terminado. Estaba encadenado. El trabajo de Pablo se había terminado. Pero su carrera no era su vida. Su trabajo no era su vida. Tenía amigos, y muchos amigos que no podía ver porque estaba en la cárcel. Otra vez, ni su carrera, ni su trabajo, ni sus amigos eran su vida, ni sus amores. Aún así, y a pesar de esas circunstancias, Pablo estaba alegre porque su vida era Cristo. Pablo dice: mi vida es Cristo. Él estaba dominado por su amor a Jesucristo. Su amor estaba en Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos entonces echar a andar eso de que mi vida es Cristo? ¿Cómo ponemos eso en humano? ¿Cómo andamos con eso? ¿Cómo podemos vivir eso diariamente? Como yo digo, ¿cómo hacemos eso en la teología de a pie? ¿Quiere saber cómo puede vivir usted eso, mi querido hermano y hermana? Vaya a Juan capítulo 17, versículo 19. Juan 17. Ya llegamos. Juan capítulo 17, versículo 19. La famosa oración de nuestro Señor. Juan 17, 19 dice, y está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mira lo que Jesús está diciendo aquí, mi querido hermano y hermana. Yo me santifico para que ellos sean santificados. Jesús está diciendo aquí que Él hace esto en su vida para que tú y yo tengamos santificación. Ese ellos obviamente se está refiriendo a nosotros. Tú eres santificado, pero ¿por qué eres santificado? Porque Dios se ha santificado a sí mismo. Es decir, que todo, escúchame bien, todo lo relacionado con la vida de Jesús, su obediencia, su amor, su entrega, todo eso Él te lo ha dado a ti y a mí. ¿Y por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Sabe por qué lo ha hecho? Porque para Cristo
tu vida y mi vida es más importante que su vida. El sentido de lo que Cristo hizo es ese, se resume en eso. Para Él es más importante tu vida y mi vida que la vida de Él. Por eso hizo lo que hizo, por eso entregó todo lo que tenía, precisamente para eso. Porque Cristo considera que tú eres mucho más valioso que su propia vida. A veces nos hemos quedado solamente con ese eslogan de que Cristo hizo lo que hizo por amor al Padre. Eso es verdad. Nadie dice que no. Pero hay una gran verdad aquí escondida detrás de todo esto. Es que Cristo hizo todo eso porque considera que tu vida vale la pena. Tanto que dio la de Él. Básicamente Cristo nos está diciendo que todo lo que tiene que ver con su vida es acerca de nuestras vidas. Todo es para ti. Mi vida, mi vida, hablo de Jesús, mi vida en esta tierra, mi tránsito por esta tierra, encarnarme en la humanidad y venir aquí. Todo eso lo hice porque tu vida es más importante que mi vida. Y si nosotros alcanzáramos a tener un entendimiento claro de lo que eso significa, de lo que Jesús está diciendo, entonces nosotros probablemente le diríamos al Señor: Señor, tú eres mi pastor, Señor, tú eres mi rey, Señor, tú eres mi salvador. Y Señor, si tu vivir es por mí, entonces para mí, mi vida, eres tú. Y con una convicción así, tú y yo podemos tranquilamente decirle al mundo: oh mundo, no hay nada, nada, absolutamente nada que yo desee de ti, porque tú no tienes mundo, nada, nada que me puedas dar. Y eso es precisamente lo que Pablo nos está diciendo aquí cuando nos dice: para mí, mi vida es Cristo. Yo quiero dejarlo con esta última pregunta para su reflexión antes de que oremos. De acuerdo a lo que hemos estudiado esta mañana, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la definición de tu vida? ¿Cuál es la definición de tu vida? Y mi oración es para que el Señor le ayude a usted a responderse esa pregunta con sinceridad, en humillación. Pueda usted responder esa pregunta. ¿Cuál es la definición de tu vida? Creo que es un buen momento, hermanos, para orar. Guardando la reverencia de este momento. Amado Padre Celestial, ante tu presencia, Señor, debemos reconocer lo difícil que es para nosotros aceptar las dificultades de la vida. Oh, qué luchas, Señor. Cómo nos cuesta, Señor. Qué difícil es. Qué difícil. Ay, cuántas preguntas, Señor, sin respuesta tenemos. Cuántas noches te he orado, Señor, por esto. Cuánta incertidumbre.
Señor, nos recuerda que debemos alegrarnos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa nuestra alegría cuando se revele la gloria del Señor. Cómo nos cuesta, Señor, ver tu maravilloso plan ejecutándose en medio de nuestros males, Señor. Si tú nos dices, Dios, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ustedes, dice el Señor, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Señor, ayúdanos por tu Santo Espíritu a vivir una fe en rendición a tu palabra, a vivir una fe que refleje el Evangelio de Jesucristo en nuestra cotidianidad. Señor, ayúdanos a vivir una fe que no sea definida por las circunstancias cambiantes, sino por la presencia viva de Cristo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo. Ayúdanos a definir nuestra vida de la forma que la definió el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Señor, a ti que sea el imperio, la majestad y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Y yo le ruego que mantenga esta reverencia, mantenga este momento. No se lo deje quitar, no se distraiga.